Hola, ¿cómo están? Bien, vamos a comenzar con la primera clase y les voy a ir dando algunas pautas que podrían investigar más allá del texto que les estoy pasando. Ya tenemos en el grupo de chat casi 32 personas, si no me equivoco. Estamos de diferentes ciudades, hay de Santa Cruz, de La Paz, de Cochabamba, de Estados Unidos y de Londres, si no me equivoco, lo cual es maravilloso. Y bueno, como les comentaba en la primera clase, a los que estuvieron en presencial, este curso se dio por un sueño que me vino el sábado. Normalmente nunca hablo de ángeles, no es algo que yo había experimentado en particular, pero dado las últimas experiencias que hemos tenido, hay que hablar de esto. Bien, muchos saben que yo estudié muchas técnicas y he seguido mucho el avance y el estudio de una maestra en particular, que es Sola Imsa. Me gusta mucho el enfoque que ella tiene. Y bueno, ella habló por primera vez de los 24 rayos y cuando se hizo el curso online me gustó mucho y decidí hacerlo. Ahí descubrí que la teosofía y la metafísica tienen su base, pero como siempre el conocimiento tiende a ponerle sal y pimienta a las gentes y ahí es donde nos vamos por los lados. Así que bueno, voy a compartir lo que yo sé sobre lo que son las conciencias angélicas y cómo relacionarse con ellas, que en realidad ese es el objetivo. Cada uno de ustedes quiere conocer a su ángel guardián o quiere conocer a frecuencias más elevadas o quiere saber con quiénes está trabajando los que ya son terapeutas. Pues cuando conocemos un poquito más de cómo funcionan estos rayos, estas llamas de energía y los ángeles, que para mí los ángeles son los que trabajan bajo cada rayo, en diferentes jerarquías, vamos a poder saber con quién estamos conectando y por qué con ellos y no con otros. Porque hay veces que uno puede estar con un problema de salud, por ejemplo, y quiere contactar al arcángel Rafael y no pasa nada. Pues a veces, si uno entiende que el rayo verde viene del rayo amarillo y del rayo azul, si el rayo azul, o sea, si yo me quiero sanar pero no tengo la voluntad para hacerlo, para seguir las instrucciones, para darme tiempo para cuidarme, es un rayo amarillo, o sea, no, todavía le falta para generar este rayo verde, por eso no viene esta energía, esta conciencia. Esa conciencia tiene que venir dentro de nosotros, tiene que nacer dentro de nosotros. Eso es algo que también quiero que quede marcado en este inicio de curso, que no es mi intención de que nos conectemos con entidades de ningún tipo. Seguramente se van a acercar algunas, pero eso va a ser cuando ustedes vibren en una frecuencia particular. Y cuando conecten con esas conciencias o fibras internas, van a magnetizar esto. Y ahí se podría decir que es un trabajo en equipo. Pero para poder hacerlo, uno tiene que saber qué fibra está conectando, porque es como si tuviéramos 24 números de teléfono dentro de nosotros y hay que saber con cuál voy a hacer la llamada y a quién y quién me va a responder del otro lado y quién va a hacer la llamada desde mi interior. Para eso es, ¿sí? Bueno, les he mandado un texto. El texto tiene, si no me equivoco, casi 16 páginas la parte inicial. Esta parte inicial está tomada como un extracto de las primeras páginas de los arcanos de Thoth del Ser Uno. De todo lo que he leído hasta ahora del origen, que habla de cómo fue creado el universo, esto es lo que me parece más coherente. En resumen, el libro está, bueno, al menos estas 16 páginas, que son 300 y tantas de solamente el primero, pero estas primeras páginas explican que había una fuerza, no hay cómo más explicarlo, que decidió crear. Y en el momento en que empezó a crear, se generó la mente universal. Y dentro de la mente universal se generaron los hijos de esta mente universal que se llaman seres pensamiento. Los seres pensamiento se dieron cuenta de que había mucho que ordenar, que la fuente primigenia o la fuente primordial estaba generando tantas ideas, tanta creación, tanto, que ellos se dieron a la tarea de organizarla. De eso se trata este texto, de codificarla, de editarla, de acomodarla, de saber qué cosa va allá. Ahí se dieron cuenta, uno, de que existían y por tanto a eso se le llamó vida. Y luego se dieron cuenta de que había un ritmo, de que había que tenían que ordenar ese ritmo para que esta creación funcione y se vaya moviendo. En este proceso de ordenar se dan cuenta del
que existe la vida, del ritmo, descubren el tono, descubren las frecuencias, descubren los colores, descubren la vibración. Ahí está en un orden específico en el libro. Y todo esto se da, y cuando llegan a la vibración, es necesario crear la forma. Cuando eso sucede, ellos estaban como dentro de una mente. Y ahí recién se da el Big Bang, cuando se dan cuenta de que tienen que fusionar todos estos elementos con el signo. El signo tiene mucho que ver con la geometría sagrada y ahí es donde se crea la materia. Y explota y se genera el cuerpo universal. En la clase del miércoles pasado hablábamos de que habían dos tipos de combustiones, la combustión calorífica y la combustión alciática. Son dos formas de producir. Los seres pensamiento, o lo que genera todo, son tan minúsculos y tan pequeños que a veces uno quisiera pensar que son seres externos de mucho brillo y gigantes. Lo que es gigante es la materia. Lo que está dentro de la materia, que irradia estos colores, que irradia estas frecuencias, esos son ellos. Lo demás es materia, por eso ellos dicen, mientras más alejado de la fuente está, más grande es y más densificado es. Porque cuando explotaron, unas partes se quedaron cerca del núcleo y otras partes se fueron muy lejos. Eso generó que el universo se vuelva como un huevo con diferentes niveles. Pero no se podría decir que es como un huevo partido a la mitad y aquí está funcionando, o que es circular. Una cosa está entrelazada dentro de otra. En el mismo lugar están las 9 dimensiones. ¿Nos damos cuenta? Ahí las células o los seres pensamiento que están más cerca de la fuente se las puede identificar como las neuronas. Y a medida que se van extendiendo y se van alejando, están los diferentes sistemas, el sistema metabólico, el sistema circulatorio, respiratorio, digestivo, sexual, urinario, el óseo, se van expandiendo. Tal cual es nuestro cuerpo de igual forma. Y si se dan cuenta, en nosotros, uno está intrincadamente con el otro. O sea, este cuerpo es idéntico a como es el universo. Claro que no tiene esta cabeza, estas manos y estos pies. Sí es muy similar a una neurona, claro. Un cabezal, terminales superiores y terminales inferiores. Así es como se va manifestando la energía. Cuando esto sucede, se empieza a generar ya los niveles de la mente. Los que se habían ido más lejos de la fuente se dieron cuenta de que se estaban olvidando de dónde venían. Y como estaban más lejos, los resultados de sus experimentos no tenían tanta eficiencia y eficacia como los que estaban cerca de la fuente. Entonces los que estaban cerca de la fuente los dejaron ahí. Ahí se generó el subconsciente. ¿El subconsciente qué es dentro de nosotros? Estos seres pensamiento, estos pensamientos que nosotros tenemos, que sí es una buena idea, voy a tomarlo en cuenta, voy a ver, y la dejamos ahí. ¿Qué pasó en el universo y qué pasa con nosotros? Todo aquello que no se ha resuelto, que no se ha corregido, que no se ha reciclado, que no se ha evaluado, que no se ha ordenado, se vuelve en contra de su creador y empieza a causarle problemas. Y eso es lo que le pasó al universo, se generó el subconsciente. Y el subconsciente hizo lo mismo y generó el inconsciente. Y eso es lo que realmente está generando problemas a nivel de todos. Porque si nosotros creemos que tenemos un problema de doble personalidad, de bipolaridad y todas estas depresiones, ansiedades y demás, también existe dentro del universo, pero es una parte muy chiquitita de ellos que muchos de estos seres pensamiento de dimensiones elevadas están tratando de corregir. Uno de los planetas que más tiene eso es el nuestro, por eso nuestro planeta es la escuela de las emociones. El universo entero está observando nuestro planeta para ver cómo vamos a resolver el problema de las emociones. El propósito de este planeta en realidad es ayudar a todo este conjunto, esta célula, porque para el universo el planeta solo es una célula, es ayudarle a transformar la emoción en sentimiento y elevarla de la tercera a la cuarta, quinta, sexta y séptima demás dimensiones. Bien. Bueno, cuando la fuente hace esto y genera el subconsciente, en el subconsciente estos pensamientos no querían alejarse y no querían morir,
no querían ser olvidados y generan la supervivencia. Y cuando generan la supervivencia se unen unos con otros para no sentirse solos porque se sentían solos de la fuente y eso nos pasa a nosotros también. Y cuando te juntas con seres afines, con el propósito afín, se genera una energía armoniosa, una convivencia, una sincronicidad, una complicidad para un propósito específico desde el amor y ahí nace el amor. Este amor es el rayo 3. Si se dan cuenta, en el texto que les he mandado, de otra forma se está narrando cómo fueron naciendo estos rayos. Los rayos o las llamas son los pilares de la creación y dentro de cada una de esas llamas hay seres pensamiento. Estos seres pensamiento tienen niveles de manifestación y de entendimiento, de sabiduría. Esto es lo que se llamaría las jerarquías angélicas. Bien, no es que vamos a conectar con el arcángel Rafael, el Chamuel, el Elohim, el Chohan y toda esa es la jerarquía que ha tratado de explicar la metafísica sobre cada uno de los rayos. No quiero decirles eso ni trabajar de esa forma porque no quiero programarlos para contactar con entidades fuera de ustedes, sino que sean entidades dentro de ustedes, que con esos filamentos que viven en ustedes se contacten y al ustedes vibrar en la energía del rayo rosa, del rayo amarillo y ustedes vibrar en esa energía, los seres pensamiento afines del rayo amarillo se van a acercar. Porque es diferente pedirle a, no sé si ya lo habíamos hablado, pero creo que sí, al arcángel Rafael que venga si yo no vibro en el verde, no va a venir. No, y no solamente él. Una de las pautas de este taller es que el arcángel Jofiel fue el que se me presentó para que empiece a hablar de esto. Yo nunca había visto un ángel, pero ahí está. ¿Sí? Y ahí fue como un Dani, sí, aquí estamos y estos somos. Pero me explicó algo, que él se llamaba Asnael, con Z. Y Asnael es un Jofiel. Y me dijo, nuestro cargo es ser Jofiel, no es que mi nombre sea Jofiel, yo tengo otro nombre. Este es mi nombre es Asnael. Pero Jofiel es mi cargo y yo trabajo bajo el rayo de la sabiduría y tengo que explicarte y me explicó algunas cosas muy personales y eso dio pauta a una serie de eventos inesperados que nos llevó a donde estamos hoy día, ahorita. Entonces, si nos vamos a conectar con estos seres, no nos vamos a contactar con seres persona, nos vamos a conectar con frecuencias, con conciencias y posiblemente no con uno, sino con millones. Y no solamente encarnadas, sino desencarnadas, y no solamente en este planeta, sino en otros, y no solamente en esta dimensión, sino en otras. Con todos los que trabajan bajo el rayo verde y vibran en el verde en este segundo presente, porque el pasado ya fue, en este seguro presente, porque no existe el pasado, o sea, es en todas sus manifestaciones. Esa es la forma en que vamos a modular la frecuencia de con quién nos contactamos. Cuando se va generando este subconsciente y este inconsciente y se genera la supervivencia y ellos deciden generar el amor y con el amor y en el trabajo en conjunto se dan cuenta que pueden volver a la fuente, ahí se traza la misión de todo ser pensamiento en este universo. La misión que todos tenemos es volver a la fuente, pero para volver a la fuente la única forma de hacerlo es trabajando en equipo. Porque cuando lo hacemos, trabajamos como células activas que hacen clic con otras y van generando dinámica y se puede decir que hay un ritmo, hay colores, hay alegría, hay movimiento y es un movimiento de equilibrio y vibra alto y se van acercando a la fuente. Bien, ahí vemos cómo el uno crea. Y van manifestándose las creaciones, se van ordenando, aparecen estos seres. Cuando hace la explosión del Big Bang, cuando se crea la materia, ellos se dan cuenta de que no es necesario explorar solamente la mente, se podía explorar el cuerpo. Y ahí es donde se van más lejos y van explorando otros planetas. El tema es que nosotros pensamos todavía como humanos y pensamos que ellos tal vez se han ido en su nave
a explotar un planeta. Son como polvo, o sea, son tan pequeños, es pensamiento, es pensamiento. Entonces, ellos se han movido y se mueven a la velocidad de la luz. Cuando esto va pasando, vamos al 2. Se dan cuenta de que esta creación tiene dos intensidades, que sería la forma correcta, ¿no? Dos polaridades. La masculina es una energía fuerte, es una energía presente, es caliente, es intensa y es centrífuga, va hacia afuera. La otra intensidad es la energía yin. Y la energía yin es más tranquila, es más sublime, es más sutil, nunca ha sido más débil, sino que es su contraparte. Eso hace que se vayan equilibrando. Si la masculina es centrífuga y se va para afuera, la femenina es centrípeta y jala para adentro, lo cual hace que los dos estén en movimiento estable. Cuando una de ellas es más que la otra, o la jala para afuera o la mete muy adentro. Eso es lo que se estudia en medicina china. Así se van viendo los elementos. Pero esta energía también se manifiesta en el universo y hay algunos planetas que son más marcados yin, otros son más marcados yang, pero en cierto nivel de equilibrio, porque ellos han decidido hacerlo. Normalmente un planeta o una célula en equilibrio debería tener las dos polaridades, pero hay algunos que son más que otros. Nuestro planeta en particular pasa por etapas y pasa por ciclos. Estamos terminando un ciclo de intensidad masculina. En aproximadamente unos 100 años más, porque en realidad la era de Acuario astrológicamente empieza recién de aquí a unos 100 a 200 años más, cuando eso se active, cambiamos completamente a la intensidad femenina. La intensidad femenina es más de trabajemos en equipo, más de contención, va más lento, trabajamos en equipo, repito. En cambio, en la energía masculina yo mando y ustedes hacen caso. La femenina no es así. Pero para hacer este ajuste nos está tomando casi 400 años, porque eso es lo que se toma para hacer un ajuste en nuestro planeta entre cambios de intensidades. Bueno, se mueve así el universo. Y luego nos vamos al 3. El 3 es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entonces, ¿el Padre qué sería? La fuente primordial. El Hijo sería el pensamiento, el ser pensamiento. Y el Espíritu sería esta cosa que los une a los dos y que los hace el uno. Si lo vamos a ver desde la cuántica, está el protón en el núcleo, está el electrón que está afuera, está el neutrón que los equilibra a los dos. El protón es la fuente, el electrón es el pensamiento, explorando todo lo que es del átomo, y el neutrón va moviendo la información entre el uno y el otro. Y dentro del protón, dentro del núcleo del átomo, está el quark, la partícula del amor. Y dentro de la partícula del amor está el nímeo. El nímeo es realmente la fuente primordial. Hay adentro esa capacidad de generar. Eso es lo que el colisionador de hadrones está tratando de lograr, de generar un universo. No lo van a hacer, no se preocupen. Pero eso es lo que ellos están buscando, una partícula dentro del átomo, porque saben que existe. Y de eso estamos hablando. Y los arcanos de Thoth, estos pensamientos que son los que nos dan esta información, son esas partículas así de pequeñas. Uno puede ser así de pequeño y tener tanto entendimiento. Lo que pasa es que nosotros vemos que mientras más grande y más mayor, más sabe. No necesariamente. Pueden ser, y lo sabemos de nuestros hijos, pueden ser niños y tienen más idea de cómo vivir que nosotros. Yo recibo lecciones todo el día de mi pequeñito. Este es el segundo video que grabo porque el primero me interrumpió y fue perfecto porque él me dice, estás hablando muy rápido. ¿Ven? Entonces, mientras más grande y más viejo no significa más sabiduría. Y estos seres son así. Un paréntesis de algo que me habían preguntado antes referente a los ángeles. Me habían dicho
que algunos ven los ángeles como si fueran extraterrestres. Esos seres blanquitos, con cabeza, con ojos grandes, ¿esos son? No, o sea, es que depende de qué planeta vienen, su forma, su traje, molde hombre, para ellos también se sienten como humanos, solamente que están en otro molde, el nuestro es este, por este planeta. Tendríamos que ver bajo qué frecuencia trabajan o si tienen más integradas y por qué eran más pequeños. Lo que pasa es que mientras más avanzado es la raza, el molde es más pequeño porque su planeta está menos ionizado. Nuestro planeta hace mucho tiempo, cuando tenía mucha ionización y era conflictivo, estaban los grandes reptiles, habían grandes cosas. Y con el tiempo nos hacemos más pequeños y más lampiños porque nos vamos invirtiendo. Cuando hubo esto, y está en el texto que les he pasado, se dan cuenta los seres pensamiento que hay dos universos, dos realidades, la realidad superior y la realidad inferior. La realidad inferior es donde ya se tiene la materia, y para poder entrar a esa realidad inferior ellos tuvieron que invertirse. Ellos tienen un molde, al menos los que están más cerquita de ese punto entre una realidad y la otra, su traje molde es un poquito más grueso, pero por dentro son muy sutiles. Y los que están más cerca de la fuente ya ni necesitan molde porque no necesitan. Pero a partir de la realidad inferior, para poder explorarla sin desgastarse, ellos se invirtieron. Entonces, por dentro son duros y por fuera son suaves. Eso somos nosotros. Nuestra estructura es ósea, es pesada, es densa y es densificada. Y nuestro aura por fuera es sutil. Ellos son al revés. Y nosotros somos grandes y ellos son más pequeños. Y a medida que nuestro planeta va avanzando, la modificación de nuestro ADN va a ser igual, nos vamos a volver cada vez más pequeños y más suavitos. Algunos de los que han tenido contacto con estos seres me han comentado de que sabían que eran ángeles, pero se sentían como gelatina cuando llegaron a tocarlos. Es que son así. Por dentro son más suaves, no tienen huesos como nosotros. Seguimos esperando que se vean como nosotros. Por eso no quiero conectarnos con este arcángel, no sé, Miguel, que parece un Brad Pitt. No son así. Tampoco van a ser como un ET. Son colores. Y dentro de esos colores, como les decía, hay seres esparcidos por el universo que están trabajando bajo esos colores. ¿Vale? Y bueno, eso nos lleva del 1 al 2 al 3. Nos vamos al 4, los 4 elementos. El agua, el aire, la tierra, el fuego. El fuego es el elemento que hace que los otros 3 se activen. Este taller, en realidad, creo que la que nos dio la patada de inicio fue Lilith. Hace no mucho, hace un mes y algo, tuvimos un taller sobre velas. Y las velas no era un taller sobre velas, ahora que recapitulamos con ella, era un taller sobre llamas. Nosotros necesitábamos trabajar las llamas, las luces. Y una forma humana de hacerlo fue a través del trabajo de velas. Entonces, ahí vemos que el fuego ha movido mucho. El fuego hace que el agua hierva, el fuego calienta el aire, el fuego causa destrozos en la tierra. ¿Cuáles son las formas de trabajo? En el tarot se ve. El fuego es la energía creativa, es la energía sexual, que es masculina, marcadamente masculina. El agua es fluida y son las copas. En el tarot son los bastos. El agua son las copas, son las emociones, es femenina, retiene. Y luego nos vamos al aire, es masculina. Y esto da pauta, son los pensamientos, y esto da la pauta para la tierra, que son los oros. Esa es una forma, un orden en el que se da. Y en este libro, en el Ser Uno, y en algunos he leído que en realidad lo que primero se inició fue el agua.
Y algunos de los seres de contacto en los grupos Rama y demás también comentan eso, que cuando el ser humano se dio cuenta de que hay 6 estados en los que el agua se puede manifestar, no solamente en sólido, líquido y gaseoso, sino en el gelatinoso, en el etérico y en el transetérico. Cuando eso se dé cuenta el ser humano, va a darse cuenta que su cuerpo, 80% agua, no puede moverse en otras manifestaciones, y ahí es donde empieza a manejar y dominar la gravedad a su voluntad. Igual que hacemos en los sueños cuando les damos un saltito y nos movemos, más o menos así.